Dijiste que los únicos requisitos que necesito para comprar una moto en Colombia, siendo residente o extranjero. Te pongo en contexto. Hay tantos carros en Colombia que el país ha tenido que optar por una de pico y placa. Y a pesar que tienen una línea de transporte público tan eficiente, jamás para de haber colas de horas y horas para llegar de un lugar a otro. Y aquí es donde entran las protagonistas de este video, las motos. ¿Cuánto vale adquirir una moto hoy en Colombia? ¿Qué requisitos se necesitan para comprar una moto? Y quiero destacar algo, que las motos eléctricas se han vuelto un boom en Colombia. Pero lo que más me ha impactado en este país es esta locura, una bicicleta con motor. Miren ustedes esta genialidad, observen y escuchen. Buenas familia linda, familia hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver unas motos calidad y Julio no se pudo presentar el día de hoy. Mira, ¿cómo que no me puedes presentar? ¿Y quién eres tú? Yo no. Dame mi canal. Dame mi canal. ¿Tú eres colombiana o venezolana? Colombiana. ¿Crees que los precios de las motos están altos o bajos? Altos. ¿Por qué? No, pues digamos, yo hace poquito compré esta. Ok. Y literal, cuando yo la averigüé el año pasado, estaba en 5,600, si no estoy mal. 5.600.000 Sí. pesos. ¿Y actualmente? Y ya estaba en 6,300. Subió 1.000.000, un Casi sueldo que mínimo un millón, subió. Sí. Li- Pues sí, creo que... ¿Cómo crees tú que hace la gente del común, que es empleada, para comprarse una moto? ¿Se pueden comprar una moto ganando 1.300.000? Pues lastimosamente, pues uno diría que no, pero hay gente que la saca cuotas. Pues son cuotas súper altas. Ok. Pero pues la gente prefiere pagar así y uno casi que termina pagando el doble, pero pues es más acomodado Ok. a la- ¿Consideras tú que actualmente los precios de las motos están altos o están bajos? Un poco altos. Muy altas, sí. Sí, claro. ¿Cómo hace una persona del normal comprarse una moto? No, siempre es sufrido para poder mantener una motico de bajo cilindraje. Tú eres colombiano, ¿verdad? Sí, colombiano. ¿Qué marca es? ¿Cuánto vale? ¿Y qué requisitos se necesitan actualmente para comprarse una moto? Ok, claro que sí. Bueno, te cuento, esta es una Piaggio. Ok. Pues, quizás muchos de ustedes no la conocen. Piaggio es la casa matriz de Vespa, Aprilia y de Moto Guzzi. Ok. Esta es la moto propia de la marca. Esta es una Piaggio Beverly 400. Pues como el nombre lo indica, tiene 400 centímetros cúbicos. Esta moto tiene la particularidad que es de cardan, viene muy bien armada. Eso realmente es el tope de gama en el segmento de las scooters. ¿Y qué papeles se necesitan? Digamos, los papeles serían adicionales, son los papeles de matrícula. Son más o menos un poco menos de 1.000.000 de pesos. Ok. Nada, necesitas tu cédula. Ok. Digamos, nosotros te hacemos ya la facturación y ahí se empieza a hacer todo el trámite de preasignación de la placa, todo el proceso de matrícula y te la entregamos aproximadamente en 2 semanas, ya tienes tu moto nueva. En 2 semanas, después que la persona cancela el 100%, en 2 semanas la moto te llega a donde tú estés, a tu casa, pero ya con todos los papeles listos. Exacto, correcto. Ok, y me dijiste que los únicos requisitos que necesito para comprar una moto en Colombia, siendo residente o extranjero, es la cédula de identidad, Exacto. sea de extranjería o sea la de acá. Correcto. Ok. Moto bella de alta cilindrada, vamos a ver cuánto vale por lo menos esta primerita que es BMW, ¿cuánto vale? Esta moto en este momento está en 22.900.000. Esta particularmente está prácticamente nueva, tiene menos de 3.000 kilómetros, todavía tiene garantía con Autogermana. Entonces para alguien que quiera hacerse una muy buena moto casi nueva, es una excelente opción. El diseño deportivo de esta moto es espectacular, que queda a nombre de la persona que la va a comprar, pero eso es lo único. Ok, esta es una moto usada, aquellas, Correcto. las que están adentro son 0 kilómetros. nuevas, correcto. Ok, esta por lo menos, Esta es una Yamaha MT-09 Tracer. ¿qué vale? Esta en este momento está en 57 millones. 57 millones de pesos. Exacto. Y esa también es usada, pero tiene traspaso. Correcto, estas todas las que vas a ver aquí son usadas. Para los que me ven de otros países, separar en Colombia es como apartar, dar como una inicial
para que te la reserven. ¿Sí? 950, pues 950 centímetros cúbicos. Es una moto de viaje. También excelente para alguien que, digamos, quiera salir de la rutina. Esta moto para viajar o sea, te va a correr lo que quieras. ¿Cuánto La vale? marca, imagínate, esta está en 58 millones de pesos. 58 millones de pesos esta Ducati. Correcto. ¿La cilindrada me dijiste? 950. 950. Esto es una cosa, pero bestial. ¿Ah? Esto ojalá Esto es para turísimo. viajar de país en país. Claro que sí. En un taller de moto que también teníamos que colocarle este tipo de contenido para abarcar más información referente al tema de las motos, tanto las usadas, las nuevas, sus precios, qué requisitos se necesitan y también cuánto valen sus mantenimientos, para que ustedes tengan una referencia más exacta o más o menos un cálculo. Por aquí me encuentro con mi amigo Alejandro. Alejandro. Eres encargado del taller, dueño. Sí, nosotros somos dueños, pues. Ok, dueños del taller. bueno. Los primeros mantenimientos pueden rondar de bajo cilindraje entre 150.000 pesos y 400.000 pesos, dependiendo de lo que requiera del costo de cada uno de los repuestos. De mediano cilindraje, también dependiendo de cada marca, puede estar alrededor de 250 a 300.000 pesos hasta por lo menos 1 millón de pesos, dependiendo del mediano cilindraje, que está entre más o menos 400 centímetros cúbicos a 600 centímetros cúbicos. 700 centímetros cúbicos todavía es mediano cilindraje, y para alto cilindraje, ahí digamos que ya es de 700 para arriba, los mantenimientos pueden oscilar entre 450.000 pesos hasta 2 millones, 2 millones y medio, dependiendo de la marca. Motos eléctricas en el mercado se encuentran aproximadamente desde 1.800.000 pesos en adelante. Los valores que nosotros manejamos en nuestra tienda es de 2.750.000 hasta 5.450.000 pesos. Ok, ¿tienen garantía las motos eléctricas? Sí, claro, todos los vehículos de la tienda de nosotros se entregan con 1 año de garantía en baterías, motor, chasis, suspensión. Algunos accesorios tienen 6 meses de garantía, como son los cargadores, los controladores. Ah, entregan todo eso al comprar la moto. Sí, también. Ok, ¿qué velocidad puede agarrar una moto eléctrica? Bueno, el promedio de una bicicleta eléctrica de estas en este momento se están entre los 30 a los 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Sí, señor. ¿Y esas motos pueden estar en la autopista o en la ciclovía? Los modelos que son hasta 350 watts Ok. pueden transitar por ciclorruta sin restricción alguna. Ok. Pero ya los modelos que son de 500 watts en adelante son catalogados como ciclomotores, y estos ya sí necesitan todo lo que es documentación de tránsito, como es el PAS, el SOA, tecnomecánica, como más legal semaforización, todo el tema de como una moto a gasolina. 80% de la población tiene moto eléctrica o moto de alta cilindrada o moto de gasolina, llamémosle. Y ahorita precisamente estamos en un taller de las motos eléctricas para preguntar cuánto más o menos se gasta en un mantenimiento para una moto eléctrica. Los mantenimientos de los vehículos eléctricos, de las bicicletas y motos eléctricas, dependen mucho del tipo de potencia del motor y qué tan complejo sea el vehículo para realizar su mantenimiento. El tipo de vehículo y dependiendo que el mantenimiento que toque hacerle. Hay algunas que solamente es el mantenimiento como tal de ajustar, lubricar y limpiar y listo. Hay otras que sí llevan mucho tiempo que nunca les han hecho mantenimiento y hay que cambiarles muchísimos repuestos, hay que cambiarles bandas, pastillas, rodamientos de motor, rodamientos de rueda delantera, rodamientos de dirección. Casi que un mantenimiento completo. Sí, pues. ya son mantenimientos correctivos, entonces son demandas de más dinero, son más costosos y puede variar 300, 400, 700, 1 millón de pesos dependiendo también del tipo de las baterías, porque hay veces las están para mantenimiento y ya están tan malas que toca hasta cambiar baterías. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermano. Listo, con mucho. O sea que esto anteriormente no existía en Colombia, sino desde hace como 5 o 6 años más o menos
fue que agarró como mayor auge Sí, agarró el mayor tema de auge. los delivery, porque veo a mucha gente haciendo con este tipo de bicicletas, motor o bicimotor, ciclomotor, es haciendo deliveries Sí, y van pero porque- encholados. Porque rinde más, obviamente, así. O sea que estas no usan placa, No. no están registradas, sino que las usan como una bicicleta, pero con más velocidad. ¿Cuánto más o Sí. menos puede llegar de velocidad? Mira, aquí se maneja 3 tipos de motores, que son motor 50, motor 80, que es el que yo tengo, un motor BT80 centímetros cúbicos, y el motor 100 centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos son de referencia porque este por lo menos con un motor 80 viene siendo realmente la cilindrada, viene 66 centímetros cúbicos, si no me equivoco. Dándole al pedal, Sí, no, o sea, entonces- no se prende con switch, No. sino le dan al pedal y No tiene que darle, como quien dice, fuerza al motor. para que el pistón ruede, se suelta acá el close y ella produce la chispa dentro del motor, que es lo que hace. ¿Y acelera que cómo? encienda. Acá, puro puño. Ah, puro puño. Como si fuera una mira. moto scooter. Ajá. Dale para ver, Vamos a ver. que no viene carro, vamos a ver. Vamos a ver. Hombre, ¿lo escucharon? Ahí. Anda. Completo, si llegaste hasta este punto, quiero leer un comentario tuyo, por favor, referente a tu opinión de los precios de las motos actualmente en Colombia. ¿Te parecen caros o baratos? Me gustaría leer en los comentarios tu opinión. Así que nada, se despide este servidor que hoy se vaciló más motos italianas en Colombia que motos colombianas. Así que, como yo te digo, papá, guaya.